Como decíamos ayer, don Manuel Diego López de Zúñiga y Guzmán Sotomayor y Mendoza nació en la villa ducal de Béjar en 1656. Con 4 años, la inesperada muerte de su padre lo convirtió en el 10º titular del ducado de Béjar. Sus primeros años en política los pasó a caballo entre su tierra y Madrid, donde intentaba hacerse un hueco en la corte de Carlos II. No obtuvo muy buenos resultados, por lo que en 1681 decidió pasarse la vida castrense y viajar a Flandes, donde fue nombrado maestre de campo y se le asignó el tercio de Velasco. Ese mismo verano se produjo un importante acontecimiento que marcaría el destino de nuestro protagonista, pues el sultán turco Mehmed IV organizó un poderoso ejército para sitiar la ciudad de Viena. Si la tomaba, los otomanos continuarían hacia Europa Central, donde los turcos soñaban expandirse para formar un imperio europeo, sueño que se vio truncado debido a la carga de los húsares alados en la batalla de Kahlenberg, lo que obligó a los otomanos a levantar el sitio sobre Viena. Así pues, en 1684 el Papa Inocencio XI promulgó lo que sería la última cruzada, reuniendo para ello una nueva Liga Santa a la que acudirían imperiales, venecianos, polacos, lituanos y rusos. Nuestro duque, ávido de participar en la refriega que se avecinaba, pidió autorización al Consejo de Estado para trasladarse con sus tropas, siendo primeramente rechazada debido a los malos momentos políticos con el emperador Leopoldo, la mermada economía y el estado de las tropas en Flandes. En este contexto, Francia, que siempre buscaba cómo tocar los mismísimos del rey católico, lanzó a finales de 1683 las primeras campañas de invasión de Flandes, que se prolongarían al año siguiente. En marzo, la ciudad de Oudenarde, en la que se encontraba el duque, fue asediada por un ejército francés, que usó sus armas de asedio de una forma despiadada. Tras 3 días de bombardeos, en la zona que defendían sus tropas, se produjo un incendio muy cerca del polvorín. En medio del caos, fue él mismo quien se adentró en la humareda para ir apagando los rescoldos mientras organizaba a sus hombres para sofocar el incendio. Tras estos ataques, unidos al sangrante conflicto en Flandes, la monarquía hispánica firmó un acuerdo por el que perdía posesiones en esta zona de Europa. La paz y la pérdida de territorios permitió la liberación de tropas del escenario, por lo que el duque regresó a España sin quitarse de la mente su participación en la cruzada. A pesar de que Viena había sido liberada de su asedio, la posterior ofensiva cristiana hacia la Hungría ocupada atraía a don Manuel como la miel al oso. En abril de 1685, un cambio en la corte de Madrid dio la oportunidad a Zúñiga. Además de ser promocionado al generalato, se retomaron las relaciones con los imperiales, lo que le permitía partir para ayudar en la ofensiva contra los otomanos en Hungría. Sin embargo, su camino no sería fácil, ya que, estando en la corte, tuvo un incidente con un funcionario que le granjeó un destierro de 20 leguas de la misma durante unos 4 meses. Se mantuvo alejado hasta abril, cuando se enteró de que su hermano Baltasar, marqués de Valero, había sido comisionado hacia Hungría, concretamente a la campaña que se iba a llevar a cabo para liberar la fortaleza de Buda. Nuestro protagonista se las ingenió para recibir el permiso del consejo y partir unas semanas después junto a su primo con el fin de llegar al asedio de la plaza. Su viaje comenzó en Barcelona, siguiendo por mar hasta Génova, para después pasar por Milán, llegando finalmente a Viena, donde además de alcanzar a su hermano, fue recibido por el mismísimo emperador Leopoldo I. Tras esto, el duque, junto a sus familiares y las tropas que lo acompañaban, marchó hacia Buda, incorporándose en junio al asedio que había comenzado unos días antes por parte de un ejército de unos 70.000 soldados comandados por el duque de Lorena. Las tropas del duque se integraron con los bávaros comandados por el duque de Baden. El día 20, los españoles ya tuvieron su primer contacto con los otomanos, ya que estos, en una rápida salida, intentaron atacar a las islas fluviales de Margarita y San Andrés, sin éxito gracias a la defensa de los españoles. Al día siguiente se les asignó, junto con los aliados bávaros, asentar su campamento en el monte San Gerardo, que daba justo con el castillo de la ciudad y que constituía el lugar más fortificado y elevado de la misma, y, por ende, el más difícil. Las salidas turcas se siguieron sucediendo con el fin de molestar a los asaltantes mientras constituían el cerco.
Uno de estos ataques tuvo lugar el 29 de ese mismo mes, en el que 1.500 turcos tuvieron que ser rechazados con la participación de las tropas del duque. Durante los siguientes días, la artillería bávara martilló las defensas de las posiciones otomanas, causando grandes destrozos en el castillo y la ciudad. En respuesta, el 6 de julio, los turcos decidieron dar un golpe de mano. Una salida de jenízaros arrebató la posición a los cristianos, y esto supuso un gran revés, ya que aquel punto era clave para proseguir el asedio. El mismo duque se ofreció voluntariamente para recuperar el cerro, pero el mariscal bávaro, el conde de Serengí, declinó la oferta alegando que no debía exponerse a tal peligro y que debía reservar las tropas españolas. Nuestro protagonista, valiéndose de su situación de voluntario, desoyó las órdenes del mariscal y, por sorpresa, avanzó con 50 españoles e italianos esa misma noche, con el fin de recuperar la posición en otra famosa encamisada. El propio duque nos relata la acción de la siguiente forma. No obstante, me aparté de él y me avancé al puesto, que era tan cerca de la empalizada que nos podíamos dar las manos, los turcos que estaban en ella y nosotros. Y de esta manera, echados sobre el vientre, estuvimos, así ellos como nosotros, toda la noche, como los perros cuando riñen, que se agachan al suelo para saltar al cuello cuando ven su tiempo. El mismo duque regresó de aquella acción con el sombrero agujereado de la munición enemiga, siendo reconocida su gesta por el resto del ejército aliado. Los turcos no darían por perdido el envite. A la noche siguiente, otro grupo de jenízaros regresó para intentar recuperarla, pero el ataque fue repelido. El asedio continuó y los imperiales, en el lado opuesto de la ciudad en la que se encontraba nuestro protagonista, habían conseguido abatir la primera línea de murallas y abrir una brecha en la segunda lo suficientemente grande como para pensar ya en el asalto de la ciudad. Y el día 13 se acordó realizar el asalto final, en el que el duque solicitó ir a la vanguardia con sus hombres. Iniciada la operación, la avanzadilla española tenía como objetivo la misión más peligrosa: tomar la primera línea de murallas, ya en ruinas pero recubierta con una empalizada de madera por los turcos, que además se encontraba entre dos baluartes desde donde el enemigo podía descargar fuego sobre los atacantes. Si los españoles conseguían sus objetivos, facilitarían el paso del grueso del ejército. La lucha se tornó encarnizada nada más empezar. Flechas, piedras, fuego de mosquetería y granadas caían sobre las cabezas españolas sin piedad, mientras estos respondían como buenamente podían mientras avanzaban metro a metro entre las ruinas y a través de una espesa humareda que hacía imposible la visión. El avance parecía imposible, cayendo muchos hombres y oficiales, por lo que el duque de Lorena ordenó a la vanguardia retirarse ante el riesgo que el ataque fracasase. Pero nuestro duque no iba a retirarse jamás. Junto a su primo, reorganizó las tropas en la apertura de la muralla y asumió el mando de la avanzada, comenzando un nuevo asalto valiéndose de escalas. Fue aquí cuando Zúñiga, tras recibir un primer disparo de mosquete que volvió a agujerear su sombrero, fue abatido por un segundo a los pies de la empalizada que los españoles estaban empezando a conseguir tomar. Fue socorrido y retirado de la batalla, muriendo días después. El ataque finalmente fracasó, pero los asaltos se siguieron sucediendo durante todo el mes de agosto. Las huestes comenzaban a estar agotadas, ya que, además de las penurias propias de un asedio, tuvieron que hacer frente a un ejército de socorro otomano que fue repelido. El 2 de septiembre se ordenó un nuevo asalto. Las tropas aliadas conseguirían destruir la empalizada y avanzar hacia la ciudad alta, encontrando una terrible resistencia turca. Los españoles encabezaron el asalto final. Unos 300 soldados y oficiales traspasaron heroicamente la brecha de la muralla en tan solo 45 minutos, recibiendo pocas bajas y llegando hasta la plaza de la Santísima Trinidad junto a sus aliados alemanes. Esto permitió la entrada del grueso del ejército, que ese mismo día acabó tomando la ciudad. Con el paso del tiempo, esta gesta ha sido más que olvidada en España, pero en Hungría no. En Budapest se construyó en 1934 un monumento en el que se conmemora a estos 300 valientes españoles,
que arriesgando sus vidas y con su valor y arrojo por bandera, encabezaron aquel asalto final a través de la brecha. Una placa con los escudos de los reyes católicos, el de la Segunda República y el de Hungría, emplazados en ese mismo lugar por el que las tropas atravesaron la muralla y donde reza lo siguiente: por aquí entraron los 300 héroes españoles que tomaron parte en la reconquista de Buda.